Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más profundos y menos discutidos de las Escrituras, la muerte del profeta Ezequiel. Conocemos sus visiones espectaculares, sus mensajes poderosos y su papel crucial durante el exilio babilónico. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre sus últimos días? La Biblia nos cuenta su vida y su ministerio con gran detalle, pero guarda un silencio intrigante sobre su final. ¿Cómo y dónde murió este hombre que caminó entre dos mundos, el terrenal y el divino? Acompáñeme en este viaje para explorar las tradiciones, las leyendas y las pistas históricas que rodean el enigma de la muerte de Ezequiel. Prepárense para descubrir una historia que va más allá de lo que está escrito. Para entender el final de Ezequiel, primero debemos recordar quién fue. Su nombre significa Dios fortalece, y ciertamente su vida fue un testimonio de esa fortaleza divina. Era un sacerdote de la línea de Sadak, llamado a ser profeta en una de las épocas más oscuras para el pueblo de Judá. En el año 597 a.C., fue deportado a Babilonia, junto con la élite de Jerusalén. Fue allí, a orillas del río Quebar, donde recibió su primera y asombrosa visión a los 4 seres vivientes, las ruedas dentro de ruedas y el trono de Dios Ané. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Se convirtió en la voz de Dios para los exiliados, un centinela cuya misión era advertir, consolar y dar esperanza a un pueblo quebrantado. Sus profecías no solo anunciaban el juicio, sino también una futura restauración gloriosa, incluyendo la famosa visión del Valle de los Huesos Secos. El libro de Ezequiel es una obra maestra de la literatura profética. Está lleno de actos simbólicos extraños y visiones que desafían la imaginación. Ezequiel tuvo que representar físicamente los pecados y el destino de Israel. Se acostó de lado durante más de un año, se afeitó la cabeza y la barba y cocinó su pan sobre estiércol para ilustrar el sufrimiento del asedio de Jerusalén. Su propia vida se convirtió en un sermón viviente. Una de las pruebas más duras fue la muerte repentina de su esposa, a quien Dios llamó el deleite de sus ojos. Se le prohibió llorarla en público, como un símbolo de que la destrucción del amado templo de Jerusalén sería un dolor tan grande que la gente quedaría sin capacidad de expresar su luto. Ezequiel obedeció, demostrando una fe y una sumisión a Dios que son difíciles de comprender. Su ministerio duró al menos 22 años, según los datos del propio libro. Pero después de su última visión datada, el texto se detiene abruptamente. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. El libro de Ezequiel, tan meticuloso en fechar sus profecías, no dice absolutamente nada sobre cómo, cuándo o dónde murió el profeta. El último capítulo fechado, el capítulo 40, sitúa a Ezequiel en el año 25 de su exilio. Después de eso, el registro bíblico canónico simplemente se silencia sobre su destino. Esta ausencia de información ha dado lugar a siglos de especulación y a la aparición de numerosas tradiciones extrabíblicas que intentan llenar este vacío. Murió de causas naturales, alcanzando una vejez tranquila entre su pueblo en Babilonia, o su final fue tan dramático como su vida. Estas preguntas han fascinado a teólogos, historiadores y creyentes durante generaciones. La falta de un epílogo en su libro es, en sí misma, una declaración poderosa, quizás sugiriendo que el mensaje era más importante que el mensajero. Una de las tradiciones más antiguas y persistentes sobre la muerte de Ezequiel afirma que murió como un mártir. Esta versión, encontrada en textos apócrifos como las vidas de los profetas, un escrito judío del siglo I, cuenta una historia dramática. Según este relato, Ezequiel fue asesinado en Babilonia por un líder de la comunidad judía exiliado, la Hazón. El profeta lo había reprendido severamente por su idolatría y por adorar imágenes paganas. Enfurecido por la corrección pública, este líder ordenó que Ezequiel fuera arrastrado por caballos hasta que su cerebro se esparciera por las rocas. Es una imagen brutal, pero que encaja con el patrón de muchos profetas del Antiguo Testamento que sufrieron persecución y muerte por proclamar la verdad de Dios sin miedo. Esta tradición del martirio fue ampliamente aceptada en el judaísmo primitivo y en la iglesia cristiana temprana. De hecho, muchos padres de la iglesia se refirieron a Ezequiel como un mártir. Esta narrativa del martirio,
aunque no está en la Biblia, tiene un cierto sentido teológico. La vida de Ezequiel fue una vida de sufrimiento vicario, es decir, sufrió en lugar de su pueblo y por su pueblo para mostrarles la gravedad de su pecado. Su muerte como mártir sería la culminación lógica de un ministerio caracterizado por el sacrificio personal y la obediencia radical a Dios. Sería el sello final de su testimonio, muriendo a manos de aquellos a quienes intentaba salvar. Al igual que, según la tradición, le ocurrió al profeta Isaías o a Juan el Bautista. Sin embargo, es crucial recordar que esta es una tradición, no un hecho bíblico confirmado. No tenemos forma de verificar la historicidad de las vidas de los profetas. Es una historia poderosa que resuena con el carácter del profeta, pero debe ser tratada con cautela histórica. Frente a la dramática historia del martirio, existe una teoría mucho más sencilla y, para algunos, más plausible. En Ezequiel murió de viejo. Si consideramos que fue llamado al ministerio alrededor de los 30 años y que su última profecía fechada ocurre 22 años después, tendría al menos 52 años en ese momento. La vida en el exilio no era fácil y la esperanza de vida en la antigüedad era considerablemente más corta que la actual. Es completamente razonable suponer que Ezequiel, después de décadas de un ministerio emocional y físicamente agotador, simplemente vivió el resto de sus días en la comunidad de Tel Aviv, cerca del río Quebar, y murió pacíficamente rodeado de su gente. Esta visión lo presenta no como un mártir espectacular, sino como un pastor fiel que completó su carrera y descansó de sus labores. El silencio de la Biblia podría interpretarse como una señal de que su muerte no fue extraordinaria, sino un final sereno para una vida tumultuosa. Tanto la teoría del martirio como la de la muerte natural tienen sus méritos y sus seguidores. La verdad es que no podemos estar seguros, pero la historia no termina aquí. La tradición judía e islámica localizó un lugar específico como la tumba de Ezequiel. Durante siglos, un santuario en un pequeño pueblo llamado Al-Kifo, en el actual Irak, fue venerado como el lugar de descanso final del profeta. Este sitio se convirtió en un importantísimo centro de peregrinación para los judíos de Babilonia durante casi 2 milenios. Las crónicas de viajeros medievales, tanto judíos como musulmanes, describen con detalle el santuario, su sinagoga y la tumba ornamentada. Se decía que la tumba estaba custodiada por una lámpara que nunca se apagaba, y qué milagros ocurrían en el lugar. Miles de peregrinos acudían cada año, especialmente durante las festividades judías, para orar y honrar la memoria del gran profeta. La historia moderna de la tumba de Ezequiel es lamentablemente una historia de pérdida y cambio. La vibrante comunidad judía de Irak, que había existido desde los tiempos del exilio babilónico, prácticamente desapareció a mediados del siglo XX. Con su partida, el cuidado del santuario cambió de manos. Hoy en día, el sitio de Al-Kifo sigue existiendo, pero ha sido convertido en una mezquita. La estructura antigua, con su característico minarete cónico, aún se mantiene en pie, pero su identidad como el principal santuario judío en Irak se ha desvanecido. Los conflictos y la inestabilidad en la región han hecho que el acceso sea difícil y han puesto en peligro la preservación del lugar histórico. La historia de esta tumba es un eco melancólico del propio mensaje de Ezequiel, un recordatorio de la pérdida, el exilio y la fragilidad de la memoria histórica. Aunque su autenticidad no puede ser probada arqueológicamente, su importancia como lugar sagrado durante milenios es innegable. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la muerte de Ezequiel? La respuesta honesta es que el misterio permanece. No tenemos una respuesta definitiva, la Biblia guarda silencio y las tradiciones, aunque fascinantes, no pueden ser confirmadas. Pero quizás esa es precisamente la lección. La vida y el mensaje de Ezequiel no se tratan de su final, sino de su fidelidad inquebrantable en medio de la crisis. Ya sea que muriera como un mártir o en la tranquilidad de la vejez, su legado no reside en su muerte, sino en las palabras que transmitió, sus visiones de la gloria de Dios, su llamado al arrepentimiento y su promesa inquebrantable de restauración siguen resonando a través de los siglos. Nos enseñó que incluso en el exilio más oscuro, en el valle de los huesos más secos, la palabra de Dios tiene el poder de crear vida nueva. El silencio sobre su muerte nos obliga a centrarnos en lo que realmente importa en su mensaje de esperanza. Ezequiel fue un hombre cuya vida entera fue un puente entre el cielo y la tierra. Un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera cuando se sienten olvidados en una tierra
extranjera. Su historia nos desafía a ser fieles en nuestras propias circunstancias, a ser centinelas de la verdad y a mantener viva la esperanza de la restauración, sin importar cuán sombrío parezca el presente. La forma en que murió es secundaria a la forma en que vivió Anne, con una valentía, una obediencia y una fe que continúan inspirándonos hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la tradición. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más exploraciones de los misterios bíblicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.